Muy buenas noches, arrancamos una nueva emisión de Minería Federal. Muy buenas noches, Santi. Muy buenas noches, Mario, ¿cómo está? Muy buenas noches a toda la audiencia, a la gente que nos ve en muchas provincias, Mario, y sobre todo a la gente de Andalgalá, que es gente que guardo en mi corazón. Así que un Bueno, saludo para ellos, un saludo para la gente de Salta, de Jujuy, de San Juan, de Mendoza, de La Rioja, y la gente de Tucumán que nos sigue a través de Super Canal y nos sigue a través de nuestras redes también, YouTube, Minería Federal, perdón, en YouTube y @Minería Federal en Instagram, Mario. qué bueno, realmente vamos creciendo, me encanta, me encanta. Bueno, Minería Federal que hoy tiene una propuesta más que interesante con las visitas que vamos a tener, Santi. Así es, Mario, vamos a estar hablando con el presidente de la Cámara Minera de Catamarca, Abbas Mahfoud, que nos va a contar sobre un interesante proyecto que lanzaron y que tiene que ver con las certificaciones de capacidades y que tiene que ver con un estudio estadístico que hicieron también para saber bien dónde estamos parados, en el cual las empresas opinan, Mario. Bien, y va a visitarnos también en nuestros estudios el senador nacional por Catamarca, Flavio Fama, quien es el presidente de la Comisión de Minería, Energía de la Cámara Alta Nacional, un catamarqueño representándonos justamente en un área que estamos tratando nosotros como es la minería, así que muchas cuestiones para preguntarle. Así es, Mario, y también nos sigue enseñando sobre minería nuestro personaje, Lana del Valle, Uy, qué que bueno. hoy va a seguir avanzando sobre los diferentes tipos de minería, minería Ah, subterránea, minería a cielo abierto, y nos va a contar primero sobre las categorías mineras que hay y que encontramos acá en Catamarca. bueno, y como siempre buscamos las noticias mineras, ¿dónde, Santi? Noticias mineras, www.noticiasmineras.com.ar, @noticias mineras OK en el Instagram. Todas las noticias mineras de la provincia, la región, el país y el mundo reflejadas en un medio de comunicación específico y sectorial para la industria minera, Mario. Hablamos mucho del proyecto de Ablillo, ¿se Sí, acuerda? sí, Que sí. está en la zona de cooperación entre Salta y Catamarca. Bueno, ya obtuvo el último permiso en Catamarca Ah, qué bueno. para iniciar las obras y prevé iniciar las obras de construcción ya de la planta en 2026. El proyecto minero Diablillos dio un paso clave en su desarrollo tras recibir la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental por parte del gobierno de Catamarca. Con esta autorización, la empresa Abra Silver completó el último gran permiso ambiental necesario para avanzar hacia la etapa de construcción. La compañía destacó que junto con la aprobación previa a la provincia de Salta y la finalización del estudio de factibilidad, el proyecto queda en condiciones de avanzar como uno de los yacimientos de plata y oro más importantes del mundo, Mario, con Ah, permisos ya otorgados. uy, qué bueno. Así Muy que buena noticia, ¿eh? muy buena noticia, muy buena noticia. Esperemos que eso se traduzca en más trabajo para los catamarqueños. Bueno, ¿qué más tenemos? Agua Rica pondrá en marcha la restauración ecológica en Campo Grande, un tema que había traído alguna polémica hace algunos años por unos trabajos que se hicieron ahí en Choya, Aguas Arriba, en Campo Grande. Finalmente la empresa anunció que va a arrancar con la remediación ambiental, restauración ecológica en el departamento, como les contaba, Choya, luego de completar los estudios técnicos requeridos por las autoridades. El plan de trabajo, Mario, se divide en dos: una primera fase civil que estará a cargo de la empresa andagalense Mafab y que incluye la recuperación de huellas y plataformas. Un saludo a la familia Rojano, que son los propietarios de Mafab. Y una segunda etapa biológica que será ejecutada directamente por la compañía, enfocada en la revegetación del área con especies nativas, Mario. Bien, bien. Bueno, y la última noticia del día. La última, nos vamos a Salta. Mire usted, Mario, Salta exploró solo el 1% de la puna y abre una discusión de fondo sobre el futuro minero, ¿eh? Epa. Un dato volvió a poner en debate el potencial minero de la región. En Salta se habría explorado apenas el 1% de la puna, un territorio con alto interés geológico que aún presenta un enorme margen de desarrollo. La cifra abre una discusión de fondo sobre el futuro de la minería en el noroeste argentino en un contexto donde crece la actividad de exploración y los proyectos vinculados a minerales estratégicos como el litio, la plata y el oro. Especialistas y referentes del sector señalan que la baja proporción de exploración refleja tanto el potencial aún no desarrollado como los desafíos pendientes en materia de inversión, infraestructura y acuerdos entre provincias, Mario. Bueno, bien, ¿eh? Un montón, ¿no? ¿Qué El le uno por parece? ciento nada más Nada, de territorio explorado nada. hay una enorme posibilidad que se abre para el norte, porque Sí, me sí, sí. imagino que la proporción debe ser similar acá en Catamarca. Ah, bueno.
Bueno, presentados los temas, en este caso recordamos dónde encontramos estas y otras noticias mineras. En www.noticiasmineras.com.ar, en Instagram Noticias Mineras OK. Súmense a la comunidad de este medio que crece día a día y es un montón. Y también tenemos para destacar, como les contaba, noticias de la región, de la provincia, de la región, del país y del mundo, para estar informado, Mario, sobre todos los temas mineros de Perfecto. actualidad. Muy bien, presentados los temas, presentadas las noticias, hacemos, si le parece, la primera pausa en Minería Federal. Ya regresamos. Venía por el camino que agarro todos los días para ir a trabajar. Venía bien, ni muy lento ni muy rápido. Normal, como siempre. De repente a la esquina, así de la nada, apareció un auto. Para mí venía rápido porque nunca lo vi. Aceleré para esquivarlo, pero igual le pegué con la punta. Y te digo, después cuando vi cómo quedó la moto, no sé cómo zafé. El primero que se acercó me dijo que no me moviera, que me quedara quieto. Después se empezó a llenar de gente hasta que uno llamó a la ambulancia. El grooming es un abuso y un delito en nuestro país. Es tarea de todos denunciarlo. Habla con tus hijos antes que otro lo haga. Si estás siendo víctima del grooming o conoces a alguien que lo sea, habla y comunícate con Grooming Argentina. Anticipate con la vacuna. De esta forma te adelantás a la etapa de mayor circulación de la gripe, reducís complicaciones, hospitalizaciones y secuelas ocasionadas por la infección del virus. Deben vacunarse niños de hasta 2 años, embarazadas, personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo. Las vacunas son seguras y están disponibles en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Anticiparse es la mejor forma de prevenir. Vacunate a tiempo. Nuevo bloque en Minería Federal y en este caso tenemos invitados, Santi. Sí, señor, lo tenemos en piso a Abbas Mahfoud, quien es presidente de la Cámara Minera de Catamarca. Abbas Mahfoud nos va a comentar sobre un interesante informe que emitió la institución y algunas otras cositas más que le vamos a preguntar. Abbas, bienvenido a Minería Federal, ¿eh? No, muchas gracias a ambos por la invitación. Hay que disfrutar este hermoso día de invierno. Sí. Invierno mundialista. Es mejor es todavía. el lema. Primero que nos comente un poquito de qué se trata este informe de certificación de habilidades en la industria minera. Bueno, la Cámara forma parte de la Comisión Tripartita para Igualdad de Oportunidades en la Industria del Litio, que lo están impulsando los gobiernos de Catamarca, Salta y Jujuy. Y en ese marco, uno de los temas que se dialogó fue cómo generar las mejores condiciones para la inserción laboral de los catamarqueños y las catamarqueñas que están interesadas en la industria. En ese marco trabajamos en entender qué necesitamos para una etapa tan crucial como puede ser la construcción, pero también para etapas como la exploración y la operación, en donde la certificación va variando. Entonces, preparamos una encuesta a los socios de la institución, una encuesta anónima, pero que nos va a servir de base para tener los mejores lineamientos de formación y evitar el día de mañana que tengamos más soldadores de lo que se necesitan, que tengamos más
cañistas, pero a la misma vez tengamos lo que necesitamos para construir, para operar y para explorar. Entonces, la base fue cómo desde la Cámara aportamos un elemento más para la discusión de un tema tan importante para la provincia que es la educación y la inserción laboral. Bien. Bien, a partir de este informe me imagino que se obtuvo mucha información relevante, pero para arrancar, digamos, ¿cuáles son los perfiles en los que más se necesita esta certificación? Bueno, vamos a arrancar con un dato, si me permitís, Santiago, Sí, anterior, por favor. para hacer el ejercicio. El 70% de los encuestados de las empresas entienden que se necesita certificar habilidades para la industria minera. Bien. Es decir, partimos de una base que hay que certificar habilidades. Hay que ayudar al soldador a que tenga ese certificado, hay que ayudar a la cañista a que tenga el certificado. Ahora, ¿qué es lo que se requiere? Lo que se requiere son certificaciones que sean transversales. Tenés todo lo que es la línea de mantenimiento, ahí se incluye mantenimiento de campamento, mantenimiento industrial, mantenimiento eléctrico. Después viene todo lo que es la certificación vinculada a la logística. La provincia, la minería está en zonas distantes a los centros urbanos o en zonas de condiciones de camino sinuoso. Entonces hay que formar al que maneja la camioneta, hay que formar al que maneja el camión. De hecho, hace poco la provincia anunció un acuerdo para empezar a Sí. formar choferes, así que eso estuvimos acompañando porque nos parece muy importante. Hay que formar a la gente en seguridad, la seguridad es el patrón más importante de la industria. Es decir, hay muchas formaciones que están muchas veces en el común, están en la gente, pero falta ese certificado que respalde Claro. la formación que obtuvo esa persona tantos años trabajando, tantos años acompañando. ¿Por qué? Porque la industria minera necesita cumplir con esos estándares y se lo va a pedir a sus contratistas. Entonces hay que ayudar a que los contratistas tengan la mejor mano de obra posible para poder ser lo más competitivos en términos de calidad de recursos. En este caso, la certificación lleva a que haya un trabajo, digamos, en conjunto con el sector público, con las instituciones educativas. ¿Cuáles son las certificaciones que se necesitan? Hay que trabajar junto al sector público. De hecho, uno de los principales puntos que detectamos es la necesidad de la práctica, la necesidad de ampliar el número de espacios donde se pueda certificar a una persona de Fiambalá, una persona de Antofagasta, una persona del departamento de Belén. O sea, tenemos que hay que generar un mejor entramado de oferta educativa para la población. Ahora, no solamente esa la discusión, también la discusión es, bueno, en qué capacito también a mediano y largo plazo, que eso será seguramente parte de un siguiente informe para la Cámara. Pero bueno, necesitamos primero articular con el sector público. Segundo, necesitamos articular también con el sector privado. Necesitamos un proceso de formación, una oferta educativa privada que se consolide como un actor que acompañe a lo que el sector público hace. Por ejemplo, en Salta, llevándolo a otro nivel, está la UCASAL. La UCASAL es como la gran parte privada en la discusión con la UNSA. Entonces vos tenés dos grandes actores y está la UPATECO, que es la Universidad Provincial. Acá nosotros en Catamarca tenemos la UNCA, están los institutos terciarios, pero nos falta un actor privado que acompañe también Bien. todo lo que la oferta pública pueda dar. Es decir, la educación para el crecimiento de la actividad, ya sea de forma directa o indirecta, es fundamental. Las certificaciones van a darle mejores posibilidades a la gente, también van a generar una mejor condición para los proveedores, así que de ese lado creemos que todos vamos a estar alineados trabajando juntos en cómo mejoramos la educación local. Bueno, la buena noticia, por ahí quizá peco de ingenuo, es que indudablemente esto es una buena noticia, que el sector de la minería está requiriendo mano de obra, que naturalmente tiene que ser capacitada y certificada, pero por lo pronto está necesitando mano de obra. La minería siempre necesita mano de obra, obviamente que saben que hay etapas que, por ejemplo, cuando construimos, los Claro. niveles de exigencia son mayor, pero nosotros no estamos pensando en el hoy, nosotros estamos pensando en los próximos 5 años, en donde si la provincia logra que los proyectos que están hoy en operación vayan avanzando con su operación, algunos se expanda, inicie la construcción de algún proyecto de cobre o metalífero, nosotros creemos que el mercado laboral va a tener una situación complicada en términos de personas formadas
en oficios o con certificación de habilidades. Por eso estamos trabajando ahora en intentar cerrar el ciclo de diagnóstico Bien. y acompañar lo que ya se empezó a hacer. El Ministerio de Trabajo ha lanzado capacitaciones muy buenas con algunos sectores. Es decir, bueno, ya está, este es el diagnóstico, ya hay algunos primeros indicios, bueno, fortalezcamos esos primeros indicios y pasemos a la acción para cuanto se necesite, tengamos los recursos acá y no tengamos que buscar en otro lado. Abbas, ¿ustedes pudieron detectar a través de este informe cuáles son los principales obstáculos que impiden que la gente se certifique? Sí, hay varios obstáculos. Un primer obstáculo es la distancia. Sí. La distancia de dónde está uno. Un segundo obstáculo es la modalidad. Por ejemplo, muchos son personas que ya están trabajando en la industria minera y ya están quizás como ayudantes y dicen, bueno, yo quiero transformarme en oficial y tengo un ciclo de trabajo. Entonces la modalidad es un punto importante. El tercer punto importante es el respaldo institucional. Termina siendo un punto importante porque yo puedo darte como privado un certificado, pero lo que termina valiendo mucho es el certificado de una institución con la capacidad para poder emitir esa validez de formación. La universidad, el ministerio, algún instituto privado, pero algún organismo que pueda validar esas capacidades. Entonces, el problema termina siendo de oferta y también el problema es de demanda. Cuanto me refiero a demanda, el problema es que hay muchas personas que quieren entrar rápidamente al mercado laboral minero y no cierran, por ejemplo, la secundaria, no terminan la secundaria. Entonces, como no terminan la secundaria, cuando se meten en un curso de formación, les falta algunos elementos para poder adquirir, algunos conocimientos básicos para poder adquirir. Es decir, hay que ayudar a que esa experiencia se transforme o sea respaldada. Sí. Y ese quizá todos esos obstáculos están en el medio, ¿viste? Entonces ese es el camino, ver cómo reducimos esa cantidad de obstáculos. Ujú. Siguiendo con los ideales, lo ideal sería que cuando las empresas mineras busquen algún técnico u oficio o tarea, esa persona ya venga con el certificado. En verdad, la mayoría de los espacios a certificar no son directos para la actividad minera, sino son para Mm. los contratistas de la actividad minera. Bla. Entonces, hay que ayudar. De hecho, una de las preguntas que le hicimos nosotros al encuestado es, si vos tendrías que agarrar a tus proveedores, ¿cuáles son los rubros que vos crees que tus proveedores deberían mejorar en términos de mano de obra? Y ahí sale mantenimiento, sale seguridad, sale logística. Entonces, eh, el tema es, yo necesito esa certificación. ¿Hay tiempo para obtenerla? Sí. Pero cuando empieza a aumentar la demanda de Claro. proveedores al mismo tiempo, se va a reducir el término de personal formado y ahí va a venir una pelea que no va a dar resultado para que más personas se inserten, sino va a ser una competencia de quién le saca a quién, que uno le paga 10, el otro le paga 20, y creo que ese no es lo que buscamos como sector. Como sector es que haya la mayor inserción. Eso nos va a resolver un problema en una etapa fundamental y nos va a dejar todavía latente un problema que es el largo plazo. Pero en el corto y mediano plazo nos va a dar una solución. El largo plazo es la necesidad de carreras. Catamarca necesita fortalecer el músculo de ingenierías que tiene hoy. Tiene un músculo de formación de ingeniería muy corto y hay que darle una robustez importante si uno compara con lo que es San Juan o Mendoza, que son provincias, sobre todo San Juan, que es una provincia con meramente minera, en donde la universidad tiene un abanico de ingenierías mucho más grande que la que tenemos acá. Bueno, hay un viejo debate de las universidades en torno a la articulación con el mundo de la producción y el trabajo, que por ahí las universidades todavía están en deuda, o en este caso algunas universidades, y se marca en este caso en ingeniería, pero también en otros rubros, en donde hay desarrollo productivo no acompañado con las necesidades profesionales que hacen falta. Yo mi ejemplo es muy simple. La bicicleta, a todos acá en Catamarca les gusta mucho la bicicleta, pero porque está el pádel también, pero vamos a usar la bicicleta de Sí. referencia. La bicicleta anda. De vez en cuando se le pone un parche a la goma de la bicicleta.
creemos que es necesario empezar a pensar cómo compramos nuevas gomas para la bicicleta, Mm. para que la bicicleta sea más robusta y que sea más confiable y que sea más segura y que te dé la oportunidad de entrar en más espacios. Ese es el debate. ¿Cómo seguimos cómo seguimos preparándonos para conseguir esa nueva goma que necesitamos para la bicicleta para que pueda llegar a entrar en otros lugares? Así que en eso estamos ahora. Bien. El documento ABAS tiene la confirmación de un dato interesante que ya se manejaba y que ya se había dicho, pero que esté plasmado en este tipo de documento le agrega un valor especial. El documento dice que el 8,1% del empleo de Catamarca viene de la minería. Sí, exactamente. Eso Es un nosotros montón. respaldamos respaldamos el trabajo que hizo el Ministerio de Trabajo. De hecho, justamente es algo que presentó la ministra hace unos meses atrás. Nosotros tenemos la misma certeza. Estamos hablando de trabajo directo e indirecto y no calculamos el efecto multiplicador que implica, que lo he escuchado a varios hablar, de bueno, está bien, el número es este, directo e indirecto, pero a la misma vez está el negocio donde el trabajador minero va y compra todos los días, está el negocio donde el proveedor se fortalece su, Su cadena de valor. su cadena de valor. Está también, por ejemplo, las empresas mineras acá también tienen otros servicios que no forman parte de la estructura que uno consideraría directa o indirecta, que por ejemplo la limpieza del supermercado, el servicio de remisería, Los alquileres, por los ejemplo, alquileres, también. las motos. Es decir, hay un efecto. El número para mí, si uno lo mide de esa lógica, es mayor. Mm. Ahora, el número concreto es ese, es el 8%. Pero bueno, creo que Catamarca está en una posición muy interesante a futuro en términos laboral. Por eso digo, este es el momento para discutir estas cosas, este es el momento para empezar a resolver esos pequeños puntos que están en el camino, pero quizás le falta un esfuerzo adicional. Y creemos que cuando eso se pueda resolver, vamos a tener empleo de mayor calidad. Y también hay que repensar un poco. Hay departamentos de la provincia que van a tener otro rol. Claro. Belén va a ser el hub logístico por excelencia de la provincia. Entonces, es hora de pensar si seguimos formando a gente en Belén en ciertas carreras o lo empezamos a pensar en los servicios que necesita la industria, Claro. tanto minera como no minera, porque ya digo, Belén está justo en el punto medio. Y doy Belén como ejemplo, pero hay otro departamento que se puede discutir lo mismo. Ahora, cambiando un poquito de tema, Abbas, hace unos días se firmó un convenio a partir de un conflicto que hubo con una institución educativa en Antofagasta de la Sierra. Se firmó un convenio con las cámaras de proveedores locales, englobadas en la CAPROMIN, mediante el cual estos proveedores se harían cargo de el mantenimiento de los establecimientos de las escuelas de la Puna. La Cámara Minera de Catamarca charló, formó parte de este convenio, lo avala, le parece interesante, descomprime. No, nos parece, lo felicitamos. De hecho, cuando nos enteramos, le felicitamos a Manuel, Susana y a todo el equipo de Capromín por firmar ese acuerdo. Creemos que es importante que los proveedores sigan desarrollando una política de relacionamiento con su comunidad y con su entorno y con donde desarrollan su actividad. Es importante que no pensemos la responsabilidad social solo en términos de ganar un contrato o no ganar un contrato, sino la pensemos en términos de somos parte de una comunidad, somos vecinos en una localidad, somos parte de esa localidad, crecimos en esa localidad, vivimos en esa localidad, nos desarrollamos en esa localidad, por ende es importante que podamos acompañar tanto a nuestra localidad como a otra localidad. Entonces, está bueno que la Cámara haya impulsado eso, la Cámara de Proveedores, y seguramente hay muchas empresas que están trabajando en ese camino y eso les va a dar un valor social muy importante. Somos parte de una sociedad, entonces no solamente nos tiene que primar la renta, sino también nos tiene que primar un buen convivir con nuestro vecino. Así Seguro. que eso lo felicitamos a la Cámara de Proveedores por la excelente gestión y obviamente que siempre va a servir para descomprimir, pero el fondo no debe ser descomprimir, sino debe ser un vecino o ser un actor clave dentro del entramado social.
Para ir cerrando, Abbas, ¿hay conciencia de todo lo que está surgiendo de la minería? Uno siente como una vorágine, que si bien la minería en Catamarca hace muchísimos años, del 97 a esta parte, con la explotación de lumbrera, pero digo, ahora hablamos de certificaciones, lo de mano de obra local, lo de desarrollo de proveedores locales. ¿Entienden ustedes que hay dimensión? Yo no digo en la sociedad, porque tampoco, aunque hemos hecho algunas encuestas y la gente por ahí todavía no termina de vislumbrar, pero en quienes ustedes son los interlocutores, gobiernos, sectores públicos y también desde el sector privado, ¿hay dimensión de lo que se viene en minería? Es interesante. Les voy a dar un ejemplo. En la última semana me llamaron 3 bancos para pedirme una reunión. Ajá. Les dije a los 3 lo mismo, llegaron tarde. Eso ya llegaron tarde. Todo el mundo quiere hablar con la minería, o todo el mundo quiere hablar de la actividad minería. Y me parece que el foco no es que la actividad minera hable, sino el foco es cómo construimos. Entonces me parece que hay que dejar de nublarse, porque la gente se nubla, el futuro, que acá, que allá, que la inversión tal, que la inversión tal, y hay que centrarse en cómo construimos ese camino para que en vez de que esté nublado salga el sol. Claro. Y me parece que en ese camino hay que ayudar a que todas las partes entiendan que la actividad necesita que ese caminito sea sólido, que ese caminito no sufra cambios, que ese camino genere certidumbre, que ese camino ayude a ver y vivir. Entonces, me parece que estamos en ese momento. Estamos en un momento en que hay mucho interés por la actividad. Estamos en un momento que todo el mundo es experto en la actividad o todo el mundo quiere hablar de la actividad. Y me parece que más que eso lo que necesitamos es, lo que digo, ayudar a construir la actividad. Y la actividad se construye con certidumbre y se construye con diálogos francos. Y el diálogo franco tiene que ser la clave para el manejo de la expectativa. De nada sirve que yo venga a verlo a ustedes dos y le diga, la actividad minera va a generar tantos puestos de trabajo si después no lo cumplo. Claro. Porque si no lo cumplo, genera una falsa expectativa. Entonces, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser francos, tenemos que tener claro hasta dónde puede ir la actividad, hasta dónde no puede ir la actividad, tenemos que generar la certidumbre de la actividad y también tenemos que generar certidumbre para todos. Es decir, yo puedo hacer esto, fantástico, no se enojen si no puedo hacer otra cosa. Esa es la tarea, hay que tomárselo todo con calma, está todo fantástico con los 3 bancos, tuvimos la reunión con los 3 y el mensaje es, vengan, conozcan, estén cerca de la gente, vayan al interior, no se queden en Catamarca Capital, conozcan lo que necesita el proveedor del interior, acérquense y ahí van a tener la posibilidad de crecer todos. Nosotros como Cámara vamos a acompañar siempre que nos ayuden a construir ese caminito, que haya más exploración, que haya más construcción y que haya más operación. Si nos ayudan con eso, yo creo que Catamarca va a crecer. Ojalá que no nos nublemos en el camino. Bien. Abbas, agradecerle, nos quedan muchos temas, quizás ahondar en algunas cuestiones que tienen que ver con la actividad minera concreta, pero nos queremos quedar en esto que tiene que ver justamente con la proyección del trabajo que vienen realizando ustedes, de las certificaciones, porque tienen que ver con las manos de obra, con las necesidades. La gente de Poliarquía, cuando hablaban de administrar las expectativas, que las empresas tendrían que tener un gerente de expectativas, porque si no, claro, pasa estas cosas. Todos sabemos de minería, todos creen que la minería, y por ahí hay que manejar con mucha responsabilidad las expectativas. Sí, exactamente, esa es la clave. Y agradezco que no me preguntaron cómo me iba en el PRODE, ya estaba preocupado si me llegaban a preguntar por eso. No, pero la clave está en las expectativas. La clave es caminar sobre seguro y despejar un poco, despejar las nubes y que haya luz en el proceso y estoy seguro que en ese horizonte la provincia va a crecer. Abbas, Así que, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Santiago entonces. Abbas Mahfoud, presidente de la Cámara Minera de Catamarca. Me gustó mucho, Mario, el ejemplo de la bicicleta que dio Sí, está Mahfoud, bueno, ¿no? está bueno. Estuvo muy bien, muy Se lo vamos a robar. práctico, se lo vamos a robar. Hacemos una pausa breve, ya regresamos.
La donación de médula ósea tiene dos instancias, la inscripción y la donación. En la inscripción donas sangre a un centro asociado al registro. De esa sangre se extraen los datos genéticos que permiten ver la compatibilidad. Solo en caso de ser compatible con alguna persona que necesita un trasplante, se hace efectiva la donación de células progenitoras hematopoyéticas. Entre la inscripción y la donación puede pasar mucho tiempo. Es un compromiso a largo plazo. En TINA podés hacer consultas sobre vacunación y otros temas de salud. Vas a encontrar información sobre las vacunas del calendario nacional por cada etapa de la vida. TINA facilita tus consultas sobre salud y simplifica la gestión de trámites. Podés escribirle las 24 horas los 365 días del año. Accedé desde WhatsApp, la app Mi Argentina o en argentina.gov.ar. Venía por la ruta, tranqui, qué sé yo, 70, 80. De repente se me cruzó un perro, así de la nada. Lo esquivé, mordí un cacho la banquina y perdí el control del auto. Empecé a volantear. Me fui para un lado, para el otro y terminé arriba del guarrail. Todo en un segundo. Al toque apareció un hombre. Me preguntó si estaba bien, me dijo que me quede quieto. Y apareció otro que llamó una ambulancia. Sí, 200 metros. Nuevo bloque de Minería Federal y tenemos invitados, Santiago. Nos acompaña en el estudio el ingeniero Flavio Fama, quien es senador nacional y presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Alta Nacional. Así que muchas gracias por venir. Bienvenido, senador. No, muchas gracias a ustedes, chicos. Bueno, resaltábamos en el programa muchas veces dos catamarqueños presidiendo las comisiones de minería en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pero más allá de esto, ¿cómo se ve desde el Congreso de la Nación el tema minero, senador? Bueno, yo creo que se ve con muchísima expectativa. Y eso se lo ve claramente en los hechos muy concretos que ha dado, pasos muy concretos que ha dado el Congreso en ese sentido. El último muy importante, la modificación de la ley de glaciares, en donde se les dio a las provincias la facultad de determinar, digamos, el inventario, modificar el inventario de glaciares con informe de impacto ambiental, etcétera. Y eso es una muestra clara que el Congreso está entendiendo que la minería va a ser seguramente uno de los motores de desarrollo de la República Argentina. Y naturalmente es muy buena noticia para todos los catamarqueños, ¿no? Una provincia tan minera como la nuestra. Así que yo creo que el Congreso está muy convencido de esto. Han cambiado mucho los tiempos y ojalá esto siga así, las inversiones vengan y bueno, todo esto se empiece a mover. Ingeniero, a partir de la modificación de la ley de glaciares, donde la comisión, las dos comisiones, tanto del Senado como de diputados, tuvieron un trabajo intenso, ¿qué más nos quedó? ¿Qué se viene en materia de tratamiento legislativo con relación a la actividad en estos meses hasta que termine el año? De actividad minera de tratamiento legislativo, bueno, hay un proyecto en la comisión que el año pasado tenía dictamen ya de comisión y hay que renovarlo porque han cambiado los senadores, que es el proyecto de cierre de minas. Estamos hablando para hacerle algunos ajustes, sobre todo en lo que es la composición de las garantías, para que la gente entienda, la ley de cierre de minas vendría a ser como una ley estándar para todo el país. Catamarca ya tiene su propia ley, es parecida a la ley de Catamarca con algunas otras exigencias y protocolos, y que tiene que ver con qué tiene que hacer la empresa que está explotando el yacimiento, cómo se tiene que ir preparando y de qué manera tiene que ir desarrollando su plan de cierre hasta que opere finalmente la conclusión de las actividades mineras y tenga que hacerse el plan de cierre. En ese sentido quedó pendiente un tema de garantías que las empresas tenían algunos reparos con respecto a esto. Lo estamos revisando y simplificando un poco para que no sea un obstáculo
y esto no obstaculice la continuidad del negocio, que básicamente es lo que nos interesa. Hay dos temas que se hablan mucho cuando se habla de minería. Uno tiene que ver con la generación de mano de obra, el otro tiene que ver con el desarrollo de proveedores locales. Estuvieron hace tiempo usted en una reunión con las cámaras de empresas mineras, con las cámaras que nuclean a los proveedores mineros. En este caso, desde la perspectiva legislativa o como legislador, ¿qué vio usted en este tema, desarrollo de proveedores mineros y desarrollo o generación de empleo? Bueno, yo creo que ahí está la clave del desarrollo minero. A veces la gente cree que el desarrollo en minería es solamente los impuestos que se le van a cobrar por la explotación minera, estamos hablando regalías o impuestos nacionales por exportación, que después vuelven a las provincias por distribución de coparticipación, o el empleo directo. Yo creo que la minería es mucho más que eso, hay que hacer del negocio de la minería un negocio mucho más grande que eso, y hay un factor que es clave en la cadena de valor, que son los proveedores mineros. Nosotros en Catamarca, y vos lo sabés muy bien, Mario, ya tenemos una experiencia con Minera Lumbrera. La experiencia no fue del todo productiva, del todo agradable, porque vimos pasar a muchos muchos proveedores y prestadores de servicios de otras provincias. Estoy hablando de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de Tucumán especialmente. Lo que creo que tenemos que hacer es, en todo este intervalo que falta hasta que las empresas empiecen a producir, a construir sus campamentos, creo que tenemos que hacer dos cosas que son muy importantes. Una es el desarrollo de los proveedores locales. Eso me parece que es clave. En la medida que nuestros proveedores, los catamarqueños, puedan prepararse y estén en condiciones de satisfacer las cantidades, la continuidad y los estándares de calidad que exige la producción minera, más éxito vamos a tener porque va a derramar muchísimo más. Y por el otro lado hay otro tema que también vamos a hacer después de agosto, vamos a hacer otro encuentro en el Senado, y que tiene que ver con la formación de recursos humanos. Creemos que la formación de recursos humanos es un tema clave. Faltan unos años hasta que empiecen las operaciones mineras, falta un par de años por lo menos, y es el tiempo que tenemos que aprovechar justamente para que los catamarqueños estén preparados para ir a trabajar a la mina. Es un tema que está muy en discusión, ¿no? La capacitación del recurso humano por un lado y después por otro lado la certificación. Hay un trabajo interesante que hizo la Cámara Minera Local de manera conjunta con todas las empresas que la integran y con el Ministerio de Trabajo de la provincia, que apunta a eso, a las certificaciones. Eso también está, ¿pusieron el ojo desde el Senado en el tema de certificaciones? Mirá, nosotros en realidad lo que hacemos desde el Senado, esta reunión que hablaba Mario recién, son reuniones aprovechando, digamos, toda esta dinámica que hemos tenido en el Congreso. El año pasado hicimos una reunión en donde convocamos a todos los sectores, estamos hablando de empresas, sindicatos, proveedores, gobiernos, gobierno nacional, todos los funcionarios nacionales, para encontrarnos. De eso surgió la iniciativa de la modificación de ley de glaciares. Este año hemos hecho lo de cadena de valor y vamos a hacer lo de recursos humanos. Cuando me preguntaban, bueno, pero ¿cómo se hace esto? Yo no estoy en el Poder Ejecutivo, no soy yo quien tiene que decirle al Poder Ejecutivo cómo hacer las cosas. Yo decía, Gonzalo, y me acordaba, yo creo que acá los jugadores importantes son los gobernadores, porque en definitiva los recursos son de las provincias y son los gobernadores los que tienen que ir viendo qué resorte mueven para que la gente se capacite, por ejemplo, con ayuda de los institutos técnicos, con ayuda de la universidad, o de qué manera los proveedores locales amplían su base de servicios a estas empresas, porque ¿qué es lo que va a pasar? La minería va a estar, ya hay RIGI aprobados por más de 15.000 millones de dólares y estamos esperando que haya por lo menos entre 30 y 50.000 millones de dólares de inversión total. Eso es una inversión fabulosa. Y una vez que esa inversión esté hecha, después van a empezar a funcionar estas empresas mineras que van a requerir de una alta demanda, no tanto de mano de obra directa, sino de servicios. Entonces, por eso insisto, me parece que en la cadena de valor los proveedores locales son claves. Creo que el gobierno tiene que ayudarlos, tiene que juntarlos.
desde una opinión personal, que existan muchas cámaras separadas no me parece que sea lo más tácticamente más inteligente, digamos. No estoy queriendo decir que no lo sea, pero creo que el secreto en proveedores va a ser unirse, tratar de consolidar esto y, bueno, los catamarqueños que tengan interés de hacerlo también puedan respetar esos estándares de calidad que necesita la minería y pueden ser finalmente proveedores. Yo creo que ahí está la clave. Ustedes piensen que la minería va a ser un negocio que va a durar por lo menos 30 años y va a estar. Hagamos lo que hagamos nosotros. Depende de nosotros si podemos ser buenos proveedores y nos pueden generar riqueza y desarrollar la economía de Catamarca. Si no somos capaces de eso, bueno, la minería va a pasar, no digo sin pena, sin gloria, pero sin aprovecharla al máximo, que es lo que creo que todo el mundo quiere. No, y sí, solo sí, la política también acompaña el proceso y la forje como una verdadera política de Estado nacional, ¿no? Totalmente. Fíjate vos que das en la tecla porque ¿por qué el Senado hace esto? Es una señal política, es una señal política de apoyo. Digo, el Senado está moviéndose en para decir, muchachos, nosotros estamos acá para dar las respuestas que tengamos que dar desde este lugar para que la minería sea una realidad. Nosotros necesitamos que la minería sea una realidad. Catamarca necesita que la minería sea una realidad, que vengan, que se invierta, que se implementen los campamentos, las fábricas, la industria se monte nuevamente, empiece a dar empleo directo, que genere regalías, que genere impuestos a las exportaciones para que se distribuyan por el impuesto a la coparticipación de estos impuestos, y además que nuestra gente pueda trabajar ahí, no tenga que venir de otro lado y que nuestra gente pueda ser proveedor. Por supuesto que Catamarca no tiene condiciones para proveer absolutamente todo lo que una mina vaya a proveer. Por ejemplo, no tiene industria metalmecánica. Eso lo hará Rosario, lo hará Córdoba probablemente, pero sí creemos que en Catamarca se pueden organizar empresas para prestar muchos servicios. Estoy hablando de, por ejemplo, servicios de catering, de comida, de flete, de logística, alquiler de camionetas. Hay una cantidad impresionante de ítems que la minería va a requerir, digamos, como servicios, y es ahí donde yo insisto que los catamarqueños tenemos que estar preparados. Cuando habla de lo político, senador, ¿cómo es la relación de las provincias mineras en la comisión y en el Senado? Digo, ¿hay una mirada de las provincias mineras de la minería, digamos, con muchas coincidencias o hay muchas particularidades? Particularidades siempre existen. No es lo mismo la minería que pueda haber en Catamarca o que pueda haber en Mendoza probablemente, ¿no? En Mendoza puede haber más uranio, puede haber otro tipo de minerales, hay cobre también, tiene la cordillera, con lo cual claramente pueden tener lo mismo que tenemos nosotros, pero más allá de las particularidades, y hay además particularidades de gestión, también vos tenés que ver que eso a veces influye, pero más allá de eso yo creo que hay una gran coincidencia que hay que impulsar la minería. Yo estuve hace poquito el Día de la Minería en San Juan, en la Feria de Minería en San Juan, y la verdad fue impresionante, impresionante. De un nivel, de una convocatoria, no te digo como Expo Agro, pero próximo, ¿no? Esto lo que está haciendo es abriendo un panorama más que interesante. Hubo inversores peruanos que me vinieron a ver, yo los puse en contacto con las autoridades locales porque querían, por ejemplo, trabajar en la explotación de una cantera de cal. La minería requiere mucha cal, ¿no? Sí. Para sus procesos químicos. Y en Catamarca tenemos cal. Entonces, un poco la idea, fíjate vos cómo la minería va generando otras actividades productivas. Sería fantástico que pueda haber inversiones, se pueda reactivar una calera en algún sector de la provincia. En el este de la provincia hay yacimientos. Bueno, esto es minería, ¿no? Van a empezar a aparecer todas estas cosas. Y la verdad que creo que va a ser muy interesante. Un tema que hay que tener muy en cuenta y que me gustaría destacarlo. También en la exposición hubo una alta presencia de proveedores mineros chilenos. Correcto. Ojo con esto. Lo que no hagamos nosotros lo van a hacer otros que Y ya lo tengan vienen haciendo experiencia. además. Sí. Estuve hace 2 semanas almorzando con el embajador de Chile, porque la idea es hacer un viaje a Chile. Me ha invitado la presidencia de la Comisión de Minería del Senado de Chile. ¿Por qué?
porque la pregunta sería, ¿tenemos que competir con estos proveedores o tenemos que asociarnos con proveedores que ya tienen experiencia y podríamos de esa manera generar un negocio más importante y asegurar negocios para nuestro país? Es un tema para verlo muy bien. Creo que asociarse con gente que tiene experiencia es algo inteligente. Fíjate vos que hace poquito fue noticia Vicuña porque compró el campamento, digamos, lo que es el campamento que lo compró en China, porque el RIGI, entre otras cosas, se lo habilita y solamente una empresa argentina va a hacer el montaje. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros nos asociamos con otros que tengan experiencia en esto, que puede ser chileno u otra cosa, y nos presentamos nosotros para ese tipo de licitaciones? Yo creo que hay que ir explorando todas estas cosas, por eso digo que los gobernadores acá tienen que estar muy atentos, tienen que estar muy filosos, porque hay muchas oportunidades y bueno, lo que hay que hacer es aprovecharlas. En cuanto a lo que contaba usted o lo que refería usted, yo creo que hay un problema con los proveedores chilenos, por lo menos por lo que se pudo leer. Hay mucha diferencia de costos, ¿no? Entonces, si un proveedor chileno va a traer camionetas para alquilar, que se pueden alquilar acá, es muy difícil para las empresas locales poder competir. Estamos hablando de más o menos una diferencia del 50% en cuanto a Así costos. es. Eso es lo que estaba pasando en San Juan y eso fue una de las críticas centrales del sector minero de San Juan, sobre todo de los proveedores. Claro, pero ahí tenemos, mirá, Gonzalo, ahí tenemos un problema que es estructural de nuestro país. En nuestro país los vehículos son caros. Vos te comprás una camioneta producida en Argentina más barata en Chile que en Argentina. Esto pasa. Vos una camioneta que te la comprás acá, que ahora están entrando las chinas nuevamente, qué sé yo, qué sé cuánto, te vas a Chile y cuestan, como vos decís, no digo la mitad, pero el 60-70% del valor, por lo menos. Bueno, eso es algo que hay que corregirlo desde la macroeconomía también. Habrá que hacer franquicias para esto. Yo les recuerdo una cosa, los RIGI, que a veces los critican, tiene dos componentes que son importantes. Primero, que el 20% de las compras tienen que ser, como mínimo, el 20% en el país. Y segundo, para aquellos proveedores de proyectos con RIGI, también tienen los mismos beneficios que los proyectos RIGI, es decir, pueden importar a precio FOB, tienen estabilidad cambiaria, no tienen impuestos de importación, etcétera, ¿no? O sea que también habrá que ver cómo el sector privado se prepara para poder dar respuesta y ser competitivo frente a los empresarios chilenos. Para ir cerrando, senador, hay dimensión, usted está en la Comisión de Minería, se habla mucho de la minería, los datos concretos que da INDEC y también algunos organismos privados plantean a la minería, a la energía, que también es el rubro suyo, y todo lo que tiene que ver con el petróleo, como las industrias que están creciendo y mucho. En este caso, en la clase política, ¿hay conciencia de lo que se viene y de lo que se está viviendo con la minería en particular, pero con las otras áreas en general? Yo creo que sí, yo creo que está muy, muy, muy firme, digamos, esto, y muy presente en por lo menos en el ámbito del Senado, que es lo que veo, y Sí. los empresarios, los funcionarios nacionales y provinciales también están muy entusiasmados. Estoy hablando en general, minería, petróleo, gas, Sí. todo esto. Petróleo y gas van más avanzado que la minería porque ya venimos con unos 15 años de trabajo muy concreto y muy directo sobre lo que es Vaca Muerta, todos los yacimientos asociados, los gasoductos, los oleoductos, ¿sí? Vaca Muerta Sur, la salida a los puertos de Río Negro, digo, hay como, ya está un paso más allá de lo que es la minería. Y eso está demostrando que el desarrollo es posible, a veces con problemas, porque a veces no hay proveedores locales, porque a veces no tenemos la suficiente cantidad de gente. Bueno, pero prefiero tener el feliz problema de tener problemas por desarrollo a tener el ingrato problema de no tener actividad económica. Creo que esos son los desafíos que tiene que asumir el país. Lo tenemos que asumir todos los legisladores desde las cámaras, el Poder Ejecutivo, como dije, ya sea nacional o provincial, esponsoreando esto y esto tendremos que hacer una evaluación de acá a 10 años. De acá a 10 años diremos, che, esto anduvo bien, anduvo mal. Para mí esto va a ser bueno. Hoy la minería nomás está generando exportaciones que estarían orillando los 10.000 millones de pesos.
es un número más que interesante. El petróleo está más arriba, por supuesto, y el campo liderando. La idea es que tanto el campo como petróleo y gas y como minería, los tres hagan un combo que le generen recursos al país y podamos de alguna manera empezar a pensar en un plan de desarrollo nacional, digamos, con mucha más estabilidad y con mucho más éxito, sin depender de créditos y estas cosas que en los últimos 40 años nos han tenido mal traer a los argentinos. Seguro. Senador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes y a su disposición para cuando necesiten. Estuvo con nosotros, Santi. El senador Flavio Fama, presidente de la Comisión Minería de la Cámara Alta, hablando de muchos temas, ¿no? Una nota muy interesante. Sí, señor. Nos vamos a la pausa, breve pausa. Ya regresamos. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Donar sangre es simple y seguro. Si tenés entre 16 y 65 años, si pesás más de 50 kilos, si gozás de buena salud, podés salvar hasta 4 vidas. Ayudar está en nuestra sangre. Hasta aquí llegamos con Minería Federal, con 2 entrevistas más que interesantes. Un programa con mucho power, Mario. Sí, ¿no? sí, sí. Hablábamos con el presidente de la Cámara de Empresas Mineras de Catamarca, Abbas Mahfoud, que nos comentaba sobre este plan de certificaciones y la encuesta que hicieron, esta encuesta interna que hicieron entre las empresas para detectar fortalezas y debilidades del sector. Y hablamos con el presidente de la Comisión de Minería del Senado de la Nación, el senador por Catamarca, Flavio Fama. Bueno, los distintos aspectos que tienen que ver con la realidad minera nacional y naturalmente le preguntamos de Catamarca. Pero ahora... Ahora llega ella, llega un personaje que están esperando. Mucha gente habla de Lana del Valle, Mario. Muchos chicos, le digo. Muchos chicos. Sí, Muchos sí. chicos ahora que está en su papel de educadora, dejó el papel polémico y dejó el papel de chimentos mineros, entre comillas, y hoy nos enseña sobre las diferentes etapas de la minería y sobre los diferentes tipos de minería que podemos encontrar en la provincia de Catamarca. La compartimos entonces a Lana del Valle. Bienvenidos a Minería Federal. Hoy vamos a descubrir cómo funciona la minería en Argentina. Existen 3 grandes tipos. La minería metalífera, que obtiene minerales como oro, plata, cobre y litio, y la no metalífera, que extrae sal, yeso y boratos. Y las rocas de aplicación, como arena, caliza y granito, que usamos para construir casas, puentes y caminos. En el próximo episodio veremos cómo se extraen estos recursos. Bueno, como siempre, nos enseña, me encanta. Yo sé que usted la quiere Enseña. polémica. Sí, a mí me gustaría un poco más polémica. Pero- Me gustaría la vuelta de Lana polémica. Bueno, tendremos que buscar otro personaje para educar y después Lana que vuelva. Habría que ver. Habría que ver. Pero lo educativo, le digo que en algunos colegios están tomando. Muy bueno, muy Me bueno. gusta. Sobre todo hay un montón de cosas de la minería que no se sabe y de la mano de Lana, bueno, ahí vamos aprendiendo un poco más.
Comenzamos a despedirnos y saludamos a todos quienes comparten nuestro programa, Santiago. Saludamos a los amigos de Andalgalá, en primera medida, de nuestro querido Andalgalá, la perla del oeste, y también a la gente que nos ve en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, San Juan y Mendoza, así que un fuerte abrazo para todos ellos. Y si no me equivoco, por ahí nos olvidamos, San Luis. Ah, San Luis también. Sí, sí, sí. Mire sí. usted. Así que bueno, ahí están entonces compartiendo esta minería federal. Nos reencontramos la semana que viene, ¿le parece? Dios mediante, nos reencontramos la semana que viene, Mario, el martes que viene a las 9 de la noche. Y un detalle, acuérdense de vernos más Sí. allá de los canales del cable. Acuérdense de vernos en nuestro YouTube, @Minería Federal, y seguirnos en nuestras redes, @Minería Federal en Instagram también. Así que toda Bien. la información y todos los programas, si quieren hacer un raconto, quieren ver los Bien. primeros programas también, están subidos en YouTube. Perfecto. Nos vamos, nos reencontramos Dios mediante. A todos, muchísimas gracias.